Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Realidad Médica, donde descubriremos que detrás de la bata blanca y platicaremos de cosas que nadie te platica en la vida del médico. El día de hoy, un episodio, como la verdad, todos mis episodios, un episodio especial, un episodio que ya quería hacer y que muchos de ustedes me han pedido. Hoy estoy con el doctor Hugo Radillo, mejor conocido como el doctor Doctor Huge me dicen, ¿no? Hughes. ¿Cómo estás, amigo? Por fin se me da el Por fin se gusto. nos hizo, ¿eh? Ya Ya lo habíamos pospuesto sé. bastante tiempecito, pero aquí estamos a la orden. Aquí estamos para sacarle provecho al doctor Hugo. Oye, Hugo, dentro de tus antecedentes, ya me voy rápido porque ya he visto varias cosas, no rápido, pero ya he visto dentro de entrevistas, pláticas, currículum de Hugo, tu papá es médico, Mi papá es urólogo, así es. urólogo, ok. Así es. ¿Crees que haya influido que tu papá sea médico para que tú hubieras querido ser médico o no? Influyó, sí, porque la verdad, o sea, cero quejas de mi infancia, la verdad es que tuvimos una vida, dirían ahora, muy privilegiada. A pesar de que mi papá trabajó prácticamente toda su vida en un hospital público, tenemos una vida muy cómoda. No te voy a decir que lujos y que no, o sea, sí muy cómoda, sí, cómoda. Sí teníamos obviamente cierta, ¿cómo le dirías? Facilidad en cuanto a la educación que recibimos mis hermanos y yo y toda la cosa, pero probablemente fue eso lo que me hizo perseguir una carrera en medicina, ¿no? O sea, vivíamos tan bien que dije, es que bueno, entonces puede ser medicina una decisión responsable para mi futuro, e independientemente de si me dedicaba a lo quirúrgico, a lo no quirúrgico, si hacía especialidad o no, lo que sea, yo tenía esta concepción de que pues podías tener una vida digna desde el punto de vista pues, del estilo de vida, ¿no?, que puedes tener. Y más allá de eso, creo que esa fue la influencia principal, ¿no?, que recibí por parte de mi papá. Y mi mamá es enfermera. Entonces, como los dos trabajaban en áreas de la salud, más allá de las charlas que pudieran tener de que hay un paciente así, un paciente así, no, la verdad es que el estilo de vida que teníamos era bastante el que yo quería tener en un futuro, y pues esa fue quizá la máxima influencia. Olvídate de lo académico, olvídate de la vanidad profesional, no, más que nada vivíamos pues muy dignamente mis hermanos y yo. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo 2 hermanos que son arquitectos, fíjate. Yo soy el mayor de los 3 y los 2 son arquitectos. Oye, me toca mucho que hermanos de médicos son arquitectos, Sí, güey. ¿no? Pareciera que es Como como que, patroncito. y sus papás, tengo un amigo que de hecho estuvo acá en el podcast, que su papá es plástico del ICR, él es ahorita cirujano laparoscopista y su hermano es arquitecto, güey. Fíjate. O sea, es como que o como medicina o O arquitectura, algo güey. de diseño, arquitectura. Pues sí, mis 2 hermanos no les gustó la medicina, La fui el único medicina. que se dedicó. Pero te digo, más que otra cosa que pudieran ustedes especular, ese fue el tipo de influencia. Fue, pues queríamos vivir bien, ¿no? ¿Lo acompañabas a tu papá desde preparatoria o ya hasta universidad tuviste la oportunidad o no te llevaba nunca? Él me ofreció, pero la verdad es que no me llamaba tanto la atención. Más de en alguna ocasión sí nos metimos a alguna cirugía, pero quizá de las que me acuerdo ahorita te pudiera decir 2, ¿no? Y ya, la verdad es que no porque él no me invitara, sino porque yo la verdad no quería, tenía otro tipo de intereses. Realmente medicina me nació el interés ya que estaba en el último semestre de la preparatoria. Antes yo quería ser sacerdote, entonces ya te imaginarás. ¿Neta? Te lo juro. entonces, nunca fue por apatía por parte de mi papá de que me quisiera enseñar lo que era la medicina, más bien fue como de mi parte que hasta muy adelantado en el caminar del escuincle de 18 años ya me gustó la medicina. Oye, Hugo, la neta te ves como una persona, un nerd, así. ¿Eh? ¿Sí eres? Sí, o sea, ahora sí que, pues, ¿cómo definirías tu nerd? O sea, por ejemplo, ¿cómo era un día tuyo como estudiante de medicina, Sí, por nos ejemplo? vamos a... Sí, o sea, yo tenía mis responsabilidades bien claras. Entonces, si tú definieras como nerd el morro que se la pasa estudiando, sí, te puedo decir abiertamente y sin pena que la mayoría de mi día me la pasaba pues, estudiando, porque la verdad era la única responsabilidad que tenía. Yo pues no tenía que trabajar. A pesar de que sí trabajaba, no tenía la necesidad de trabajar. Y pues sí te puedo decir que mi vida social estaba muy limitada ya en la Facultad de Medicina, así que pues sí estudiaba mucho. Entonces, si esa es tu definición de nerd, sí, por supuesto que sí, nerd del libro clásico, así es. Y aparte te gusta el piano, desde antes de entrar a Justo en medicina. eso trabajaba, para sacar yo un poquito de lana extra y pues poder cubrir mis gastitos, daba clases de piano, que desde los 3 años toco piano. El piano se hizo mi hobby, se hizo ahora sí que un canal para poder yo sacar mi estrés, si le quieres decir estrés.
Y con eso me ayudé durante los últimos 2 semestres de la carrera, el internado también, a jalar un poquito de dinero porque eventualmente me iba a hacer una rotación al extranjero Ok. y pues yo quería pagarme ciertos gustitos estando allá, ¿no? Entonces, sí, le agarramos el amor al piano y ya después pude capitalizar un poquito con el piano. Qué chido, güey. O sea, yo creo que eso, ¿dónde trabajabas en el piano? Con el Eran piano. clases privadas. Haz de cuenta que, no sé, los vecinos se daban cuenta que yo tocaba el piano y, oye, ¿nos das clases de piano? O gente en mi familia a veces de, oye, ¿cómo ves? Unas clases de piano para la sobrina, para la tía, no sé qué. Entonces ahí es donde empecé a dar clasecitas de piano 3, 4 veces a la semana y pues ya empezabas a hacer una alcancía, ¿no? Y aparte, güey, o sea, me llama la atención, Hugo. De hecho, lo escuchaba, pues, que ahorita vamos a ir más para adelante a otros aspectos, como tipo económicos. Mm. Dices que no vivían mal, o sea, tu papá urólogo, uno cuando se imagina urología, se imagina la gente tirando el dinero así para Sí. allá y para acá, ¿no? O sea, no sé en qué parte estuviera tu papá, ¿no? Y tu, aparte tu mamá enfermera, uno supondría que una, pues no tuvieras que trabajar, ¿no? Y si vas a hacer una rotación, pues bueno, Te pagan tus te papás, ¿no? pagan La tus papás, estancia güey. o algo así. Y otra que yo te preguntaba, tú eres de la Universidad de Guadalajara, Yo soy del UDG. no eres de la No, soy Autónoma. de la autónoma, así es. Entonces, esos puntos como que me llaman mucho la atención, porque a veces es como que la gente cree que lo tienes más fácil. No sé si así decirlo, pero como que tú has buscado también tu camino, pues no es como que, Lo papá, que te deja tu sí papá. facilidades, güey, pero Claro. tú has buscado, pues también tener Sí, ganancias, güey. exactamente, pedalearle por mi lado. No, definitivamente, te digo, mi papá, a pesar de que siempre tuvo, hasta la fecha, tiene todavía su práctica privada, él ahora sí que le dedicaba muchísimo tiempo a la institución, ya después fue ascendiendo en en este escalafón en donde te dedicaste mucho tiempo a la práctica clínica y quirúrgica, pero después mi papá le dio por hacerse como directivo de los hospitales. Nunca fue así como que el director de la clínica, pero sí tenía un puesto, no me acuerdo cómo le dirán ahora, pero pues bueno, era como el jefe de división Subdirector, va. quirúrgica, creo que era el título que tenía. Ya después se hizo subdirector interino en las ausencias del subdirector original, la fregada, pero efectivamente, o sea, no era de los urólogos que a lo mejor puedes ahorita tener como que, digo, con el debido respeto para la práctica urológica, pero efectivamente, ¿no? Piensas en alguien que hizo uro y a lo mejor piensas en alguien que tiene mucha lana y que anda, es muy socorrida la urología, Ujú. definitivamente. Pero no, mi papá por X, Y o Z, pues como que le gustaba mucho estar con nosotros, o sea, sí, siempre encontró el tiempo para la familia y no era de que anduviera metiendo mucha priva por pues, dejarnos a nosotros, ¿no? Entonces, por ese lado te puedo decir que no era una vida de súper duper lujos, no dudo yo que si yo le hubiera pedido a mi papá en algún momento, papá, méteme a una universidad privada para estudiar medicina, me hubiera dicho que sí, me hubiera dado todas las facilidades, pero no, se prestó para que hiciera yo la Facultad de Medicina en Universidad de Guadalajara. Así es. Ahorita que tú dices que bueno, eras muy dedicado con el estudio y demás, ¿hay algo que hubieras hecho diferente de estudiante? O la verdad dices, güey, la neta me la rifé de estudiante. No, no, sí, o sea, muchísimas cosas que hubiera cambiado. De hecho, a ver, la clásica, yo creo que también te pasó a ti, o a cualquiera que nos esté escuchando que ya se haya metido a ciencias médicas, ¿no? O sea, yo creía que entre más horas leyeras, mejor. Y si te desvelabas estudiando, eras el mejor estudiante de medicina. Y eso es lo que yo habría cambiado, la verdad. Tengo que reconocer que no me acuerdo de muchos momentos en donde me haya desvelado para estudiar, pero probablemente es lo que sí hubiera cambiado, ¿no? En lugar de estudiar mucho tiempo, haber estudiado mejor sesiones cortas, pero de calidad, ¿no? Diversificando. Digo, en aquel entonces no teníamos la inteligencia artificial que ahora ya nos quita muchísimo tiempo de horas de búsqueda. Entonces, a lo mejor yo eso habría hecho, habría cambiado esta parte de sesiones largas de estudio por mejor sesiones compactas, pero con más calidad, ¿no? Con más sustancia a la hora de estar viendo ciertos temas. Eso es quizá lo que más habría yo cambiado. Y definitivamente no haber pasado tanto tiempo en los libros y a lo mejor desde etapas muy tempranas en la facultad empezar a ir a los hospitales, escuela, a ver paciente, a platicar con los residentes que pues, se prestaran para la enseñanza, ese tipo de cositas que a lo mejor ya las viste más en la residencia o en el internado, ¿no? De que aprendes más a veces viendo al paciente haciendo cosas que estando 6, 7 horas revisando el mismo tema. Quizá eso hubiera sido algo que sí definitivamente le hubiera sacado más provecho durante mi reto de estudiante de medicina. Más como Internado, ¿dónde lo hiciste? en el Hospital Civil de Guadalajara.
En el Civil de Guadalajara hice mi internado. ¿Qué Así tal? es. ¿Cómo te fue, güey? Todo súper bien. Justamente como aprendí tanto, que yo creo que cualquiera de nosotros aprende muchísimo en el internado. Por lo menos tiene esta forma de contrastar lo que es estar en el libro versus estar con el paciente, leer artículos, entrar a las clases con los residentes, discutir casos, sensaciones con los adscritos, toda la cosa. Pesado, algunos servicios, otros servicios los tuvieras que haber sentido pesado, pero porque te la pasabas tan a gusto o eran cosas que te gustaban, pues decías, una mancha, lo vale, ¿no? Pero sí, un gran hospital. Hasta la fecha sigue siendo uno de los mejores, a mi apreciación, de los mejores lugares para hacer el internado en el país, no nada más en Guadalajara, en el país. Hugo, ¿cuál fue el servicio que más te gustó del internado? Cardiología. Fue mi primer mes de rotación en cardiología. En el hospital civil puedes rotar por las subespecialidades, no es de que siempre te tienen de que, sí, medicina interna, Interna, cirugía, pedia, no. Ahí te dan subespecialidades como una opción de rotar. Cardiología fue mi primer servicio, mi primer guardia fue, mi primer día de internado, mi primer guardia, mi primer servicio fue un 31 de diciembre en cardiología. Los MIP2 me la aplicaron de que te tenías que apuntar en una lista para la guardia. Nunca me dijeron de la lista, entonces me tocó la guardia A, que era la de festivo, ese día. Me encantó, me encantó. Ese día dimos RCP, metimos cateterismos, vimos insuficiencias cardíacas, vimos pacientes en urgencia, vimos posoperados de corazón, lo vimos todo en 24 horas, pesada, obviamente, pero yo decía, no manches, los pacientes llegaban muy mal y estos 3 cuates que se llaman residentes los sacaron adelante y ninguno se murió y todos salieron adelante. A pesar de que cayeron pacientes en paro, salieron adelante. Entonces dices, no manches, o sea, ¿cómo? A mí, yo lo vi, o sea, nadie me lo platicó. Yo vi cómo estaba esta persona boqueando en urgencias y ahora está comiendo, hablando y agarrando la mano de su familiar diciéndole feliz año nuevo, ¿sabes? O sea, sí tiene un impacto académico, pero esa parte que tú dices, güey, el componente humano de sacar adelante a un paciente en el peor día de su vida me impactó muchísimo. Entonces, por eso fue el mejor servicio por el que pude haber rotado. Ahí decidiste que querías ser cardiólogo. Ya traía la idea antes. Ya traías. Pero okay. Ahí definitivamente fue uno de los, diré ahora, de los momentos canónicos de la vida del doctor Hugo Radillo que me impulsó a tomar la decisión en cardiología. Porque habrás de saber que antes de empezar mi día 1 de residente como cardiólogo, más bien como residente de cardiología, ya estaba aceptado yo para ser reumatólogo en un instituto nacional. Entonces, todavía en la residencia, en la residencia de medicina interna, me gustó más otra cosa, me sedujo más la reumatología, a grado tal de que la consideré como una opción para más adelante dedicarme a eso. Pero definitivamente esa guardia, ese día, ese servicio, ese mes de cardio fue crucial en las decisiones que más adelante tomaría para mi futuro, sin duda. Sí, 31 de diciembre. Guardia 31 de diciembre. ¿Cenita te llevaron tus papás o algo? ¿O qué? No. Cenamos con todos los del hospital en el comedor del Hospital Civil de Guadalajara. Ni me acuerdo qué cenamos, si te soy bien sincero, pero yo creo que me supo a gloria. Oye, ¿ahí fue cuando te fuiste a España, a algún lugar? En el MIP2, como le decimos acá, en la segunda mitad del internado, se nos ofrece hacer una rotación en el extranjero. La primera vez que yo me salgo del país para estudiar algo, y se nos da la oportunidad, dependiendo de si hablabas el idioma o no, agarrar lugares como Italia, algún lugar en París, algún lugar en Francia, perdón, algún lugar en España, bla, bla, bla. Entonces, yo ya traía la idea de en algún momento de mi formación irme a Italia, a especializar o estudiar o hacer algo. Entonces, yo ya hablaba un poquito de italiano para entonces. En el MIP 1 te dicen, oye, a ver, ¿se puede esto en el MIP 2? Así que vete perfilando para esto, venos presentando que hablas el idioma, ve ahorrando, Entonces, por ahí de mediados de la segunda mitad del internado, del famoso MIP2, me voy a Padua, a hacer una rotación en medicina clínica, lo que nosotros en México llamamos medicina interna, y pues no manches, me la pasé fenomenal ahí. ¿Un mes? Un mes más mis vacaciones que las pedí ahí, entonces me sirvió. Fue definitivamente la primera vez que pude poner el pie en la puerta de hacer una formación más allá de México, no porque no quisiera estudiar en México, sino porque en aquel entonces nos habían pues hecho creer que tener cierto grado académico fuera del país te podía ayudar en México a tener un mejor trabajo, a tener más oportunidades, que no es necesariamente cierto, lo tengo que decir hoy ya a varios años de haberme ido para allá, pero definitivamente aprendí mucho, contrasté mucho, valoré mucho lo que es tener un sistema de salud como es el de México. No le voy a echar flores, pero tampoco le voy a tirar hate, pero definitivamente te ayuda a que todas estas ideas de que te dicen de que nada, en México todo está mal, en México tardan 10 años en llegar los avances, no es necesariamente cierto, no en todas las áreas, no en todos
todos los hospitales, no en todos los sistemas de salud, pero definitivamente te ayuda mucho a crecer. ¿Cómo te Entonces, sentiste con tu nivel académico en Italia, güey? fenomenal. No, muy bien. Porque en la parte en donde a mí me mandan en el internado, el equivalente a donde yo me fui a rotar, haz de cuenta que el interno de aquí, por lo menos del Hospital Civil de Guadalajara, era el equivalente como el R1 de X especialidad. A lo mejor no tanto por el conocimiento, Ajá. porque ya cuando estás en una especialidad, pues te dedicas a ver esto y esto y esto y esto y esto. Pues por eso eres especialista, ¿no? Ves lo mismo muchas veces. Pero, por ejemplo, en cuanto a los procedimientos, en el internado, pues ya tomábamos gasometrías nosotros. Yo me acuerdo que allá solamente el residente de segundo año, de tercer año, eran los que podían tomar gasometrías. Allá un residente no hacía la toma de una muestra, tenía que ir un flebotomista, como en un hospital privado acá en México. Entonces, en cuanto a los procedimientos que tú sabes hacer de interno, que los haces de rutina, poner un catéter Foley, poner una nasogástrica, las gasometrías, pues allá apenas las estabas medio haciendo, ya cuando ibas un poco más adelantado en tu formación, pero como especialista. No digo que sea necesariamente bueno ni malo, simplemente fue un contraste en donde dije, oye, mira, desde esta perspectiva tengo un nivel pues, de una muy buena competencia. Ajá. Entonces, la verdad es que bastante bien, cero toxicidad el hospital donde estuve, el servicio donde estuvo, no manches, muy, muy padre. ¿Y tu italiano? Todo lo hablábamos en italiano, obviamente, ¿Ah, sí, entonces por lo menos me defendía lo suficiente como para poder yo entender lo que se estaba diciendo en el pase de visita. Sí me acuerdo que teníamos 2 compañeros extranjeros que hablaban no tanto italiano, pero no tenían una lengua como que derivada del latín. Por ejemplo, pues, si los que hablamos español escuchamos un italiano o viceversa, es muy fácil entender ciertas palabras, y más en un contexto médico, porque las palabras son prácticamente las mismas, ¿no? Pero teníamos un compañero que venía de Egipto también a rotar y otro compañero que venía del sur de Francia. Entonces, cuando de plano a veces la conversación se truncaba en el pase de visita, hablábamos en inglés, y en inglés pues era un poquito más fácil entender todos, ¿no? Pero definitivamente la barrera del lenguaje en esa rotación conmigo no existió. Afortunadamente me pude preparar un par de años antes con el italiano y pues disfruté bastante ¿Qué piensas de estancia. los idiomas, Hugo? O sea, ¿inglés de cajón? Sí. Para el estudiante de medicina. Eso te iba a decir, o sea, para el contexto de estudiar en una residencia, en un internado, en tu facultad, si no tuviéramos todavía estas herramientas de inteligencia artificial que traducen en tiempo real, te diría, como lo pude haber dicho hace unos cuantos años, es imperativo que sepas hablar inglés, porque la evidencia más actual en la especialidad que tú quieras, en el tema que tú quieras, pues sale primero en inglés, y es un gran ecualizador. No es necesariamente muy difícil el inglés, los costos de aprender inglés en México se han bajado bastante, eso pues es algo reconfortante. Sin embargo, ahora ya tenemos estas plataformas de inteligencia artificial que diálogo a diálogo, speech a speech, puede traducir de mandarín si tú quieres a español, de español a inglés, de inglés a francés, lo que tú quieras. Entonces, no sé si ya ahora el calificativo que utilizaría sería imperativo, de que no manches, sí o sí lo tienes que tener, cuando tenemos inteligencia artificial que nos ayuda muchísimo a poder quitar esta barrera del lenguaje cuando quieres dar consulta en otro idioma, cuando quieres leer un texto en otro idioma, cuando quieres expresarte de forma escrita en una red social, en un artículo que quieres escribir, un examen que quieres contestar en otra lengua, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor de imperativo ya diría, pues no está tan mal que sepas inglés. Pero gracias a las plataformas de inteligencia artificial, así es. Oye, Hugo, entonces, ¿y el servicio dónde lo hiciste? El servicio lo hice en el Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara, precisamente. Yo sí me quería quedar en la ciudad, quería tener la oportunidad de hacer investigación durante mi servicio, que sí pudimos hacer un poquito, a veces no necesariamente propia del departamento en donde estaba, pero sí con los otros departamentos de neuropsicología o de más cositas que estaban ahí en la universidad. Entonces, por mi promedio, pues alcancé ese tipo de plazas, me quedé en la ciudad, tuve pues, tiempo para prepararme para el examen nacional de residencias médicas, que era lo que yo quería. Yo, la verdad, sí no le tenía como que mucho afecto a irme a un pueblo. Y no por denostar a los que sí les gusta este tipo de servicio social. La verdad, yo no me sentía para nada seguro irme a un pueblo y me iba a sentir más cómodo haciendo investigación o haciendo a lo mejor un poquito más como de labores comunitarias, pero dentro de la comunidad estudiantil, justamente, ¿no? Y pues lo logré. Me quedé ahí el año de servicio en la universidad y pues todo muy bien, todo muy feliz. ¿Estudiaste para el ENARM por tu cuenta? Para el ENARM. Sí, fíjate que en ese entonces, nuevamente, estoy
seguro de que si yo le hubiera pedido a mi papá o a mi mamá que me pagaran un curso, me habrían dicho, sí, hijito, y te va. Pero no, el año que tuve, bueno, pues sí, pues el año más o menos que tienes del servicio social para estudiar me lo aventé sin curso. Eh, Usábamos unos simuladores que una amiga había comprado. Entonces teníamos un grupo de estudio de 3 compañeros. Todos los días nos juntábamos a estudiar, pero los viernes era forzoso de contestar un simulador de estos. Y pues nos fue bien porque los 3 entramos a la primera o la especialidad. Así que básicamente esa fue la metodología. Medicina interna. A ver. Así es. Ahorita al final vamos a hacer el resumen de los años que ¿Para qué, güey? ¿Qué necesidad? Ya estoy viejo. Si eso querías exponer, sí, ya estoy viejo. Ya tengo 35 años. Puta madre. Qué Oye, viejo, ya, qué viejo, güey. Oye, Hugo, para ser cardiólogo en México, Sí. o sea, puedes, porque a veces les pregunto a los estudiantes, Hugo, y no saben, güey. O sea, les digo, oye, ¿quieres ser cardiólogo? Sí, pero ¿y a dónde tienes que entrar? A cirugía, ¿no? O no hay directo ¿Te digo algo? Ajá. Yo, de interno, no sabía que tenía que hacer medicina interna antes, o por lo menos un par de años de medicina interna. No, pues yo pensé que güey. entrabas directamente a la especialidad y ya, tan. Sabía que algunas subs quirúrgicas requerías hacer cirugía general antes, pero yo, todo imbécil, decía, sí, voy a ser cardiólogo con 3 años de cardiólogo. No, papito, yo te lo juro que yo no sabía. Yo de interno no sabía que tenía que ser. Es algo muy normal, güey. O sea, bueno, ya que me dices eso, ya no me siento ya tan mal, pero menso, pero sí, no, pero te lo juro que yo no sabía. Ya ven, ustedes están, ya ven, el doctor también, Hugo también no sabía, o sea, también para que no se sientan mal. Oye, no, güey, es que sí les pregunto a veces, y de que, no, ¿tú qué quieres hacer? No, yo quiero ser cirujano cardiotorácico. O sea, sí sabes lo que se requiere como para, o sea, el camino que se requiere, güey. Ok, o sea, deja tu currículum, lo que sea, el camino nada más. Exacto. Oye, güey, entonces, para cardio en México, puedes entrar medicina interna y derivarte. Sí. O terminar medicina interna. ¿Te derivas en el R2 de medicina interna? Así es, puedes hacer las dos. Ok. De hecho, no sé si todavía existe esa opción, pero todavía hace unos cuantos años en el Hospital Juárez de la Ciudad de México, no me lo van a explicar, pero podías hacer urgencias y luego hacer cardiología. Creo que eso ya no está ahorita permitido, pero todavía en mis años ¿qué te diré? De R de medicina interna, se escuchaba de algún urgenciólogo que aplicaba al Hospital Juárez y le daban la oportunidad de formarse como cardiólogo. No sé, insisto, si esto exista. Sé que sí existieron personas que se formaron, conocí especialistas en urgencias que hicieron ese paso, pero actualmente, hasta donde tengo entendido, y si alguien sabe lo contrario, por favor, corríjanme, sí. ya nada más es a través de medicina interna. Pero efectivamente, puedes, una de dos, hacer 2 años de medicina interna y al término de tu R2 derivarte a través de un examen de especialidad a cardio, o bien, como yo, terminar 4 años de medicina interna, es decir, hacerte internista y luego aplicar tu examen de subespecialidad para cardiología. Son como las 2 sopas que tienes. Tú, Hugo, ¿qué piensas de hacer medicina interna y después cardio? ¿O piensas que está bien derivarte? O sea, no hay ninguna diferencia. Porque muchos pueden decir, es sangre sucia y que no sé qué. Sí, así dicen, prepa trunca, ¿no? Prepa trunca. No, es más la carrera que otra cosa. No, la verdad es que te vas a encontrar gente tan capaz, tan crítica, tan fenomenal, haya terminado los 4 años de medicina interna o nada más haya hecho 2 años. Creo que la diferencia es dependiendo en qué hospital te formaste. Por ejemplo, yo, pues tuve los 4 años de formación en un hospital en Villahermosa, que ya hice medicina interna, y te puedo decir que invadíamos bastante, o sea, poníamos centrales, intubábamos esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces, a lo mejor eso me da 2 años de ventaja de hacer manitas versus alguien que no hizo en un hospital tan de batalla 2 años de medicina interna extra, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, tengo compañeros que hicieron R1 y R2 en un hospital de super batalla, que colocaron más catéteres centrales que yo o que intubaron más que yo, a pesar de que yo hice 4 años de medicina interna. Entonces, como dicen, ¿no? Pues te puedes encontrar de todo en esta vida. Tendrá ventajas curriculares y académicas si tú quieres terminar tus 4 años de medicina interna, en el sentido de que si tú el día de mañana terminas cardio o nefro o hemato o onco o reuma, pero terminas tus 4 años de medicina interna también, si aplicas a una institución, a lo mejor no te contratan de hematólogo o de cardiólogo, pero dicen, ¿sabes qué? Tenemos chance para meter internistas. ¿Te interesa? Sí me interesa porque necesito lana, voy saliendo de la especialidad y quiero lana. Entonces, esa
probablemente pudiera ser la única La razón por ventaja. las que yo defendería ahorita terminar medicina interna. Porque de ahí en más, si solamente te vas a dedicar a la sub, independientemente si acabaste o no acabaste medicina interna, pues entonces ¿para qué acabas la especialidad en medicina interna, no? Si ya no le vas a hacer tanto caso. Hacerme, sí. Entonces, la única ventaja que yo le veo a terminar medicina interna es eso, ¿no? La ventaja competitiva en el ámbito laboral, quizá académico, sobre alguien que nada más hizo 2 años de MEI. Así es. Oye, Hugo, y te vas a Tabasco ¿Cómo ves? Me fui de a... residente en medicina interna, güey. Así es, me fui a Villahermosa por cuestiones que a lo mejor está mal que diga, pero en su momento, pues ya, haces el examen nacional de residencias médicas y toda la cosa, y cuando tú vas a elegir plaza, pues tú puedes tener acceso como a los hospitales, ¿no? Que te pueden Sí. ofrecer. Sin quemar gente en instituciones ni nada, cuando ya cuando me toca elegir a mí aquí en Guadalajara, ya no hay plazas en el hospital donde yo quería. Yo quería hacer medicina interna en el Civil de Guadalajara, Ujú. ya se habían acabado los lugares. Entonces, las opciones que me quedaban aquí en Guadalajara o en la Ciudad de México no eran las que a mí me hubieran gustado. Por mal informarme yo, en lugar de yo revisar las cosas, en lugar de yo hacer pues Tu estudio mi estudio de de campo, mercado, mi estudio de campo, de todo lo que tú quieras, Sí, sí, sí. sale por ahí un rumor de que cierto instituto tiene unas subsedes. Yo dije, ahora, entonces eso significa que voy a poder tener rotaciones en este instituto y Ujú. la fregada. Para hacerte el cuento corto, agarro una sede en un hospital en Villahermosa. Buen hospital, tengo que reconocer que a pesar de que sí me agüité, porque ya después dije, no manches, me cuentearon, no era Ujú. subsede absolutamente nada. Fue un hospital que, para mi buena suerte, al año de que yo entré, lo empezaron a remodelar. La terapia intensiva, que era donde básicamente desde el R2 en adelante hacías tus guardias, la remodelaron muy bien, tenemos casos muy buenos y pues a final de cuentas, como no habían residentes de subespecialidad en ese hospital, pues todo te tocaba hacerlo a ti. Tú lo hacías de nefro, tú lo hacías de mato, tú lo hacías de cardiólogo y así. Entonces no me arrepiento de haberme ido ahí, pero me arrepiento de cómo tomé la decisión Sí. por no informarme bien. Eh, Como dicen, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Aplica restricciones, no se crean siempre eso. Pero como me voy yo a hacer la especialidad allá, es la primera vez que me salgo de mi casa. A los 24 años me salgo de mi casa a vivir solo, de residente, haciendo guardias ABC. Entonces eso, para bien o para mal, por los motivos buenos o malos, pues te genera carácter, te cambia, te reconstruye, te hace fuerte, te templa. Entonces por eso digo, lo veo en retrospectiva y si me dicen, oye, ¿te arrepientes de haber hecho medicina interna en mi hermosa? La verdad, no de haber hecho medicina interna, no del proceso, pero sí de cómo tomé la decisión, de no estar bien informado, de crearme chismes, de no verificar yo. Eso es lo que sí, hasta la fecha sigo diciendo, la regaste en esa parte. ¿Tú cómo ves, Hugo, tú que eres internista, eres Ajá. cardiólogo y te dedicas ahorita a la cardiología enteramente? ¿Cómo ves el trabajo para el internista, la posición en medicina ahorita para el internista, que la verdad es, pienso yo, difícil, ¿no? Porque ahorita la gente, ya te la sabes, me duele el estómago, voy con el gastro. Exacto. Que siento un piquetito aquí en el pecho, voy con el cardio. O sea, ya no dicen, voy con el internista. O sea, antes yo me acuerdo, no sé, en la prepa, así, mamá decía, no, tu abuela va con el internista. Ya ahorita, poco. O sea, creo que hay mucho campo de trabajo. No sé tú cómo lo sientas. Justo es un tema que lo veo, lo siento y cuando lo pregunto me lo refieren muy polarizado. El internista que le va bien te va a decir, no manches, es que es un gran campo de acción. El internista que a lo mejor no está yendo también te va a decir, es que está difícil. No sé, no me ha pasado a mí, pero lo que les puedo contrarreferir de mis colegas internistas cuando sale este tema a la conversación, en el sector público hay chamba, pero ahí lo que vamos, por falta de una mejor palabra, vamos a decirle subcontratos, y para no señalar alguna institución en particular, en donde se requiere un internista en tal hospital, en tal ubicación, de tal tiempo a tal tiempo. ¿Qué hubo? ¿Quién quiere ese? No, pues que yo, y listo. Tuviste chamba como internista junto con otros colegas y la lista a lo mejor era de 100 internistas que están esperando que les hablen para ese tipo de subcontrataciones. No genera antigüedad, no sé si necesariamente les den algún tipo de prestación, más allá de que, ok, ten Tu tu dinerito. dinerito, pues está bien, lana es lana, chamba es chamba, es digno, ¿no? Entonces, por ese lado. Otros colegas me han dicho, mira, yo la verdad estaba en una ciudad grande,
no me estaba yendo tan bien como, ojo, como yo quería, como yo esperaba. Tenías pacientes, pero a lo mejor no estabas capitalizando lo que tú tenías como proyectado. Entonces lo que hice, Hugo, fue irme a un pueblo cerca de esa ciudad. Ujú. Ahí es donde cambia la cosa. Si yo antes estaba viendo 3 consultas a la semana como internista en Guadalajara, me fui a este municipio, me fui a esta delegación más pequeñita y ahora estoy viendo 7 pacientes diarios y los sábados veo 3 o 4 pacientes extras. Entonces ahí es donde dices, ok, entonces de qué hay trabajo, hay trabajo. Pero efectivamente, la información que ya tenemos en redes sociales, a través de buscadores de internet o inteligencia artificial, pones tus síntomas y te dice, la persona que te tiene que ver es el panzólogo, es el cabezólogo, es el hombrólogo. Sí, Y güey. eso se brinca el sistema clásico de referencia que teníamos antes con medicina interna, medicina familiar y medicina general, por un lado. La otra, que a lo mejor les va a sorprender, hay algunos hospitales privados que ya no están contratando internistas porque prefieren tener médicos y médicas generales que saben que van a tener rotaciones laborales muy, ¿cómo decirlo? Rápidas, muy intermitentes, en el sentido de que, ok, yo soy médico general, quiero chamba, pero mira, ya pasé para la especialidad y listo. Mira, ya encontré de trabajo de docencia acá. Mira, ya encontré trabajo con un Y laboratorio se para hacer. van. Y se van. Entonces, efectivamente, no les dan contratos largos, no les dan, pues, Prestaciones, liquidaciones largas, ajá, no les dan sí. las grandes prestaciones, pero es un ganar-ganar. Pero entonces el hospital tampoco contrata ya al internista, porque la función del médico general es estar al pendiente de lo que pueda salir en la guardia, y si algo pasa con el paciente que se quedó hospitalizado o que algo de X tratante, le marcan al tratante. Y ese es el rol del médico de guardia. No digo que no solucionen problemas, no digo que no hagan abordajes, no digo que no tengan decisiones, pero eso es lo que nos estaban platicando, pues, ciertos, vamos a decirle, personajes administrativos de unos hospitales privados de Ciudad de México y de aquí de Guadalajara. Entonces dicen, es que yo prefiero, pues, pagarle a un médico general que de todos modos necesita chamba para hacer la función de médico referidor. Entonces, si el médico general en urgencias ve este problema, pues le marca al especialista o al subespecialista en la materia, ya no le marcan al internista. Entonces dije, órale, pues está densa esa situación, porque entonces también de ahí ya un campo de acción muy abundante que tenía el internista, que era precisamente el que estaba en los pisos de guardia, en las terapias intensivas de guardia, en las urgencias de guardia, ahora se está desplazando por este modelo corporativo, que yo no soy quien para decirte que esté mal o no, pero pues ya, a lo que me han comentado mis colegas internistas, ya también les tumbaron chamba de ese lado. Villahermosa, para medicina interna. ¿Cómo ves? ¿Es IMSS? No, el lugar donde yo estuve, o sea, sí tienen un IMSS, pero el lugar donde yo estuve fue Secretaría de Salud. Secretaría. Así es, cuando todavía ¿Sigue era Secretaría todavía de de Salud. sede? ¿Van? Sí, ¿Sigue de sí, sede? sí, sí. Hasta donde recuerdo, creo que todavía sigue de sede de medicina interna. Sinceramente, ¿recomendarías la sede? No, 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 no. O sea, no porque sea mala, pero definitivamente hay sedes mejores. No sé cómo sigue ahorita el trato allá. Sabemos que han habido polémicas, sabemos que han habido muy Pues malos eras guardia tratos. ABC, güey. En ese entonces. Ah, Ahorita, que sí, sí, ya, sí. O ya, sea, ya digo cambió la yo, regla y exactamente. O sea, consideren que yo hice la residencia en 2014, 2015. Allá todavía no estaba esto de que mínimo era ABCD. ABCD, así es. Aunque todos queríamos, ¿no? Ser guardias Ey. ABCD. Pero sí, yo hasta el R4 hacíamos ABC. Pero en particular no la recomiendo por el tipo de servicio como es, sabiendo que hay otros hospitales Sí, ya que mejores. conociste más, güey. Ya que tengo, exactamente, ya que tengo un panorama más grande de cómo son las sedes, de cómo son los programas académicos, de cómo es la enseñanza verdaderamente, digo, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor busca una mejor opción. Ese hospital en particular quizá no sea la mejor sede, comparado a lo mejor con otros centros en el país que te pudieran dar una muy buena formación. Insisto, pues vas a aprender en cualquier lugar, definitivamente. Ahí depende más del residente que de la institución, pero pueden haber ciertas agravantes como la persona que está arriba de ti, deterioran tu salud mental, la carga de trabajo a veces puede ser demasiado, independientemente de si te traen en friega o no, el mismo estar en un hospital atendiendo gente, pues te cobra la cuota, ¿no? Básicamente, tarde o temprano. Así es. ¿Cardio a dónde te fuiste, Hugo? Cardio lo hice aquí en el Hospital Civil de Guadalajara. Hospital Civil de Así Guadalajara. es. ¿Cuántos Es correcto. presentan para cardio? Híjole. Por lo menos en esa ocasión que me tocó a mí presentar, me acuerdo que el número de entrevistas que te iban haciendo era fácil, éramos como entre 50 y 60 A güeyes la madre, para cardiología, así es. ¿Pero para cuántos lugares? Son 6 nacionales, o sea, son 3 becas, bueno, en ese entonces, 3 becas que daba el CONACYT, Ajá. 3 becas que daba la Secretaría de Salud y 3 becas extranjeras. Ok. Entonces éramos 9, máximo éramos 9 por 9. generación. No me acuerdo por qué, pero en nuestra generación no hubieron extranjeros que aplicaron, entonces nada más éramos mi generación de 6 R1. Así es, entonces. De cardio. De pura cardiología clínica. ¿Y qué crees que haya influido para que te hayan elegido a ti, güey? O sea, pensando
Yo nunca había escuchado la sede donde tú estuviste de internista, pero a veces también cuenta, ¿no? No, Ujú, bueno, este viene del Instituto Nacional o claro. este viene de acá y allá, no tuvo tal rotaciones. ¿Qué piensas que influyó de tu currículum para que los del civil hayan dicho, ah, mira, Hugo Buen elemento. es buen elemento Claro. para que se quede aquí en cardio? Porque la verdad entrar al civil es difícil. Sí, o sea, hay muchos mitos y de no, solo entras con palanca y Ajá. no sé qué. Les puedo decir que no en todos los servicios entras con palanca, pero yo no entré con palanca. Tengo que reconocer con entre cierta falsa humildad y no. Ya para entonces mi currículum era pues bastante bueno. Ya tenía yo 2 conferencias internacionales en 2 congresos internacionales. Por eso les digo, o sea, independientemente que he hecho medicina interna en Villahermosa, se me permitía crecer y eso siempre lo voy a agradecer. Nunca me dijeron que no, me permitían irme a rotar a donde yo gestionara. Eh, Te fuiste a Milán, me dijiste, ¿verdad? no, pero eso Ah, fue fue en ya, cardio, en eso fue, cardio. sí, eso fue Ok. ya más adelante. Pero independientemente de eso, el tema era de que si tú presentabas un trabajo en un foro internacional, en el hospital te decían, no te vamos a dar dinero, tú por tus propios medios ve y no te vamos a decir que no. Entonces se me permitió 2 veces poder pararme yo como residente de medicina interna Ajá. y dar una conferencia de 15, 20 minutos en lo que presentas un caso, en lo que sea. Entonces eso ya en un currículum, eso es una mega estrella. Ya tenía yo cursos internacionales como el famoso ACLS, el BLS, punto a favor en el currículum, ya tenía publicaciones, ya tenía yo estancias de investigación. Entonces, desde el punto de vista de lo nerd de mi currículum, de lo ñoño de mi currículum, pues sí estaba pues, muy por arriba del promedio de incluso de mis compañeros que entraron conmigo. Eh, ¿Incluso tenías ya tu libro ahí o no? no, mi libro lo publiqué cuando yo era R2 de cardiología. Ah, Así va. es, sí, mi libro salió más ratito después. Entonces, ya tenía un buen currículum, que insisto, estaba pues muy por arriba del promedio de los que aplicaron Ujú. en esa ocasión. Seguramente en el examen de admisión no me fue para nada mal y pues por eso quedamos. De hecho, en esa vez, o sea, en mi generación eran 3 compañeros que no terminaron medicina interna y éramos 3 que sí éramos internistas. Entonces, por eso te puedo decir, no es necesariamente que fueran palancas o no, probablemente el currículum que me hice a través del tiempo fue lo que más sedujo a mis adscritos a elegirme a mí. Entraste a cardio, Hugo, y ya ves que dices que había unos que no habían terminado interna y tú habías terminado interna. Ajá. ¿Sí había diferencia en el trato al paciente o no? No, uy, no, para nada. Digo, hasta la fecha sé que sigue siendo un servicio muy unido, la toxicidad es mínima, si no es que cero, pero la verdad es que nosotros, como R1, habiendo terminado unos interna o no, se veía el nivelazazazazo de mis compañeros que ahorita, no manches, son finísimas personas, son hemodinamistas, no, o sea, son muy buenos. Entonces, la verdad es que no distinguías por el nivel académico Ajá, quién era internista y quién no. No, la verdad es que ¿no? Ok. estaba bastante equiparado. Allá en cardio, en el hospital civil Ajá. nuevo. ¿Cuántas No, en el viejo. viejo, Así perdón. es, ajá. Este, ¿A qué horas entrabas, Hugo, en la subespecialidad? En la sub entrábamos a pasar visita a las 7 de la mañana, a ¿Y recibir la salías? guardia. Y dependía, como tenías diferentes rotaciones, de acuerdo al servicio que estabas rotando, a veces podías salir hasta las 3, que terminamos de pasar visita en la unidad de cuidados coronarios. O sea, el pase de visita generalmente era a las 2, que llegaba el adscrito del siguiente turno, pasamos visita, y si no tenías pendientes, ya, a las 3 ya te ibas a tu casita. A veces, cuando estábamos en la rotación de ecocardiografía, de gabinete, si ya terminabas de hacer tus ecos y era la 1 de la tarde y no había clase o algo más académico, te podías ir a la 1 de la tarde, estuvieras de posguardia o no. Entonces, era lo padre, es lo padre de ese servicio. O sea, es muy consciente de que, a ver, ¿quién tiene que estar aquí? No, pues yo, ustedes, ya acabamos, ¿no? Bien, si quieren, ya se pueden ir. Entonces es lo padre. La mayoría de los adscritos en ese servicio son personas jóvenes, personas que tienen este chip de entre menos tóxico y más amigable, mejor trabajamos, más aprendemos, más retroalimentación, más tiempo para cuidar nuestra salud mental, más tiempo para que vayas a hacer ejercicio, más tiempo para descansar. Entonces, definitivamente es de lo más valioso que te llevas en la residencia. O ¿Ahí sea, sí recomiendas cardio? súper, sí. No, sí, de hecho es de las pocas sedes que está rankeadas en el país, pero que precisamente más allá del nivel académico, está rankeada por el trato que se le da al residente, por lo que aprendes. La mayoría de los que terminan la especialidad allí en el civil sí, en el Hospital Civil de Guadalajara hacen una alta especialidad. Entonces, tanto por lo académico como por el futuro laboral, por el tipo de sede que tiene, está Fenomenal. muy Qué fenomenal. Así chido, es. güey. Sí, la verdad es que está bastante bien. Oye, Hugo, qué altas especialidades tiene cardiología? O ya tú siendo cardiólogo, Ujú. ¿qué caminos puedes tomar?
Muchos. Fíjate que a veces hasta nos hacen bullying por eso. Dicen, es que entre traumatología y ortopedia y cardio son las que más altas especialidades tienen. Sí, mira, o sea, te puedo decir fácilmente 10. Las clásicas que todos ubicamos, hemodinamia, que son los que hacen cateterismos. Los billetudos. Los que tienen lana, exactamente, son los que tienen lana. Los hemodinamistas son los que tienen lana. Electrofisiólogos, que son los que ponen marcapasos, ven el tema de las arritmias. Ecocardiografistas, que son los especialistas que se dedican a hacer específicamente ecos. Yo como cardiólogo puedo hacer un eco, pero un ecocardiografista estudió un año extra para dedicarse específicamente a cosas súper finas del eco. Las que menos se conocen, la mía, por ejemplo, rehabilitación cardíaca, dura un año, no haces guardias, nos va bastante bien. Somos como maestros de deportes glorificados, básicamente. Tienes alta en insuficiencia cardíaca avanzada, tienes alta especialidad en terapia intensiva cardiovascular, tienes alta especialidad en cardiología nuclear, que son los que hacen gammagrafías y SPECTs, imagen cardiovascular avanzada, que es diferente a eco y a gammagrafía, tienes alta especialidad en hipertensión pulmonar o cardioneumo, le dicen, hay cardiogeriatría, en fin, hay un montón. ¿Todas están en México? Montón. De todo, hay cardio-oncología también. Sí, todas están en México, solamente que hay unas que dependiendo cómo la meten a los reboes, le dicen diplomado o le dicen maestría o le dicen alta especialidad. Pero básicamente estas 10 que les comento son las que tú las puedes hacer aquí en el país y dependiendo de qué institución le hiciste, te van a decir que hiciste maestría o que hiciste un training o que hiciste un fellow o lo que sea. Pero Hugo, sí. Esta pregunta te la iba a hacer en medicina interna, pero me la quise guardar para cardio. ¿Ser cardiólogo es como no hacer nada? O sea, mi pregunta va encaminado a que ya todo el mundo ahorita, Hugo, quiere hacer una alta, una sub, y que voy a estudiar más, y que voy a hacer más, y es algo muy específico de lo específico, de lo específico, de lo específico, güey. O sea, ¿cómo crees que siente el cardiólogo ahorita egresando? Ajá. De cardiólogo general. Claro. Hasta a veces les echan, esto está mal, lo que voy a decir está mal, quiero aclarar, espero no ser funado, que esto está mal, pero la carrilla que les hacemos, que no deberíamos, pues es una subespecialidad, imagínate. Es una sub, güey. No, pero lo que me molesta es, dicen, es que es cardio familiar, ¿sabes? Como si fuera médico familiar. Ahí es donde dices tú, es que no tienes llenadera. Por eso está mal, ese comentario está mal. Porque el médico familiar no deja de ser especialista, el cardiólogo, aunque no haya hecho un alta, no deja de ser especialista. Ajá. Entonces, a veces se escucha esa carrilla y dices tú, güey, no tienes llenadera. O sea, ¿en qué momento nos llenan la cabeza de que ahora tienes que hacer un alta? Güey. ¿En qué momento es suficiente para que tu ego esté lo suficientemente tranquilo, no? Okay. No, o sea, definitivamente si haces cardiología, hay muchísimo campo de acción. La principal causa de decesos en todo el mundo es la enfermedad cardiovascular. Entonces, habemos pocos especialistas en la materia para la carga de la enfermedad y pues obviamente el peso social que tiene esta cosa, ¿no? De la enfermedad cardiovascular. Entonces, no, la verdad es que muchos decidimos hacer una alta especialidad, dile tú, vanidad académica, pero muchas veces dices, es que la cardiología es tan amplia que no está correcto, pensamos algunos, ser cardiotodólogo. ¿Qué es cardiotodólogo? Yo te hago tu eco, yo te hago tu prueba de esfuerzo, yo te hago tu marcapaso, yo te hago tu cateterismo, yo te veo tus lípidos, yo te veo esto, yo te veo... Como dicen, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, la idea de tener una alta especialidad es, pues sí, ándale, pues, eres cardiólogo, pero te dedicas específicamente a la rehabilitación cardíaca, ¿no? En mi caso. Y eso te deja actuar un poquito más ético desde el punto de vista de que no le vas a ofrecer al paciente algo en lo que francamente no eres como experto. Exactamente, un experto más allá de tu formación como cardioclínico. Entonces, no es necesariamente que no seas nada. Definitivamente como cardiólogo familia, como cardiólogo clínico, vas a tener la oportunidad de impactar muy temprano en un sector de la población que está vulnerable y a veces ni siquiera lo sabe. Por la naturaleza de la enfermedad del corazón, a veces ya da síntomas cuando ya pues, la cosa va muy avanzada. Sí. Entonces, la idea es eso, o sea, ¿cómo haces tu práctica médica? Ahora, no habemos tantos altos especialistas en el país como uno quisiera. Por eso también, si estás en una ciudad principal o si te vas a algún pueblo y eres cardio, güey, te va a ir súper bien y vas a resolver un problema verdadero que es el abordaje de una enfermedad cardiovascular. Entonces, definitivamente, haces cardio y te va a ir perfectamente bien. Tu ego puede estar perfectamente libre de toda existe, ¿no? Ese sentimiento de que... Pero existe la carrilla, wey. ¿No? Y luego todavía, pues... terminas cardio, tu R3, quieres hacer el examen de especialidad, no quedaste, todos tus compañeros sí quedaron y te agüitas. Te sientes mal. Te sientes mal porque, ay, ellos van a hacer más, ay, esto. Empiezas a trabajar, te empieza a ir bien y ya te vas llorando con tus videos y toda la cosa, ¿no?
Por eso te digo, o sea, a veces es más un tema de vanidad. vanidad, de ego, Sí, sí. exactamente, pero que espero yo, mi percepción es, no pasa de la carrilla, ¿no? No pasa del comentario incómodo, porque la verdad es que es muy digna la cardiología, te dediques a lo que te dediques. Hugo, sales de cardiología de aquí de Civil de Guadalajara y te vas a hacer rehabilitación cardíaca Correcto. a España. Sí, fíjate que volvemos a lo mismo. En tiempos de pandemia, eh, yo ya había pedido mi solicitud para irme a rotar en el R3 a un hospital muy famoso que es el Hospital Ramón y Cajal en Madrid. Si digo Ramón y Cajal, pues van a pensar en este neurocientífico, no considero neurocirujano, Ajá. pero ese es un centro en donde, a la apreciación de varios de nosotros, está el mejor centro de rehabilitación cardíaca de Europa, bueno, por lo menos de España, ¿no? Pero por el tema de la pandemia, se me echa a perder mi plan y pues ya no me pude ir para allá. Hasta finales de 2022, que yo ya termino cardio y que se empiezan a levantar todos estos candaditos de restricción de viajar y toda la cosa, apliqué, no te creas, apliqué antes de terminar la residencia. Como a mediados del R2, inicios del R3, aplico para hacer mi especialidad en el Ramón y Cajal Ajá. y me dicen, no vamos a aceptar por el tema de la pandemia. Y una ex reciente ya me dice, oye, pero está este otro hospital también en Madrid, el Hospital Universitario de La Paz. Ah, bueno, pues ándale, pues. Total, me voy para allá a hacer rehabilitación cardíaca. La verdad es que estaba bastante bien. ¿Allá la consideraban alta, sub o un posgrado? ¿Cómo es? Sí, allá les dicen entrenamiento o fellow, Ah, ok, ¿no? fellow. Pero pues bueno, vienes para acá, presentas tu examen de validación de estudios y entonces acá ya te dan el título de alto Ok. especialista. Varios así le hacen. Y ya, me voy. Coincide con las fechas de un congreso muy grande que iba a ser en España, de la Sociedad Europea de Cardiología, nada más que iba a ser en Barcelona. Y como yo ya tenía la excusa de irme para allá en esa temporadita, pues ya, pues mi plan era ya, pues, sondear, ver cómo estaba la cosa allá, quedarme. Me quedo un rato de fellow allá, pero me empiezo a enterar de cómo está la cosa en México. La verdad, por no buscar más lugares en rehabilitación cardíaca en México, yo nada más Otra vez. me volvió a pasar lo mismo que cuando. Bueno, a lo mejor ya un poquito menos Menos fuerte. feo porque estabas en Madrid, güey. No, pero deja de eso. No, pero lejos de eso. O sea, muy bonito Que me Madrid. perdonen los de Tabasco, pero de Tabasco a Madrid. No. Pero fíjate, pero no por eso. No, la verdad es que no fue por eso. Yo nada más cuando tenía la opción de hacer rehabilitación cardíaca en México, nada más se me había ocurrido un solo hospital. Entonces, entre lo que investigué, entre lo que me decían, se me olvidó que existían otros dos hospitales para eso. Entonces, nunca pregunté cómo estaba la cosa. Me voy a Madrid, bueno, a España otra vez un rato. Me quedo allá un rato, veo cómo está la rehabilitación cardíaca. Estaba, la verdad es que bastante bien. Pero el motivo principal por el que yo quería el Ramón y Cajal y no este otro hospital era por el tipo de pacientes que se veían. Si yo veía 10 pacientes en rehabilitación cardíaca de allá, 9 estaban infartados. Está bien, es de lo que más se rehabilita. Pero casi no veía personas con marcapasos, casi no veía personas posoperados de alguna válvula. Sí. No me acuerdo haber visto ningún solo trasplantado de corazón. O sea, habían cosas que yo en México iba a necesitar saber rehabilitar y que no estaban llegando a ese hospital porque generalmente los mandaban a otros centros en España. Está bien, así funcionaba ese hospital. A los pocos meses, ponle tú, vamos a redondearlo, los 2 meses de yo ya estar viendo ese cotorreo en España, una cardióloga me dice, oye, a ver, ve lo que está haciendo un tal doctor Lara en el 20 de noviembre, un hospital de lista en la Ciudad de México. Porque pues suena interesante. Yo, ¿cómo que de qué está haciendo? Sí, mira, él es rehabilitador cardíaco, tiene un programa de fellow, de residencia en rehabilitación cardíaca. Yo de acá, yo no sabía que existía esa cosa. No había mucha publicidad. De hecho, fui la 5ª generación de ese hospital. Y ya, pues total, contacté al doctor, contacté a algunos ex residentes de rehabilitación cardíaca y toda la cosa, y me empiezan a explicar que veían trasplante, veían ECMO, veían posoperados, veían con desfibrilador, un montón de cosas súper variadas, más volumen y eran menos fellows, eran nada más 3 fellows de cardiología por generación. Entonces dije, no manches, pues está bastante bien. Me puse en contacto directamente con el doctor Lara, ahora mi maestro, el doctor Lara, y me explicó cómo estaba el trámite. Me dice, mira, a ver, si te vas a venir un rato a México en tus vacaciones o en lo que sea, aplica el examen, te hacemos la entrevista y pues si todo bien, pues empiezas la residencia en marzo.
pues dicho y hecho, me regresé terminando el congreso que te digo de Barcelona, me regresé a México, porque iban a ser las fechas de aplicación del examen, subí mi currículum y pues la historia se cuenta sola, ¿no? Me aceptan, termino el fellow ahí, súper contento, vimos pacientes de trasplante de corazón, corazoncitos artificiales, pacientes hospitalizados, súper, súper, súper contento. Ahí en el fellow, ¿cómo era tu horario, Oh, pero fenomenal. Hugo? Entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 2 de la tarde o a las 3 si nos quedamos platicando ahí entre todos, ¿no? Cotorreando, Es la diferencia en una alta especialidad, pues ya Sí. no haces guardias, nada más te dedicas a algo todavía muy, 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 muy específico y eso hace pues que la carga de trabajo se aminore en ciertas especialidades, obviamente, y en ciertos hospitales. Entonces ahí la verdad eso te permitía tener mucho tiempo para irte a estudiar, pues, para entrenar, para cuidarte, lo que sea, ¿no? Entonces la verdad es que bastante bien, de 8 a 2 de la tarde, ¿no? La Fenomenal. neta, tus 14 años que te aventaste en medicina, 6 de Medicina facultad, general, ajá. medicina general, 4 de interna, 2, 3 de 3 de cardio cardio y y uno de uno de rehabi. fellow de rehabilitación. No lo cambiarías por nada tú. Es lo mejor, o sea, es tu mejor decisión en la vida. No, seguramente he tomado mejores Ah, decisiones. Sí. tocar el piano. No, o sea, No, o sea, ser estás cardiólogo feliz no con es. lo que eres. Sí, por supuesto que sí. No, si me preguntas, ¿harías algo diferente? La verdad es que no. Porque apenas ahorita estoy valorando, si te soy bien sincero, el esfuerzo que hice para estar ahorita donde estoy, ¿Dónde independientemente estás, de güey? si eres famoso. Los estudios que tuve, la gente que conocí, la forma en la que estudié, montón de errores que cometí antes, hasta apenas ahorita, ya casi 3 años de haber egresado de mi alta especialidad, estoy reconociendo que me están dando la tranquilidad de yo poder decir, quiero trabajar estos días y estos días quiero descansar. Estos días voy a ver 5 pacientes, estos días voy a ver 2, estos días me voy a ir de vacaciones a, no sé, ¿sale? Entonces, entre más estudié, entre más me posicioné como el especialista que ahora soy, entre más diversifiqué mis estudios o mis recursos, lo que sea, me di cuenta que iba a tener más tiempo y apenas ahorita precisamente estoy disfrutando de eso, ¿no? Si trabajé mucho y me estoy quejando de mis horas, es porque yo así decidí castigarme ese día. Nadie me puso esa chamba. Solo me dedico a la medicina privada y me da muchísima libertad para poder gestionar mi tiempo como yo quiero. Y eso mejoró como no tienes una idea de mi calidad de vida, definitivamente. Hugo, ahorita mencionas y me llama mucho la atención eso porque siempre me preguntan, doctor, ¿y qué especialidad puedo tener una calidad de vida? Tú eres cardiólogo, te apuesto que con como tú eres de bueno y con tu Gracias. calidad, amigo y todo eso, o sea, podrías trabajar todo el día, llenar tu agenda, incluso hasta sábado y domingo. O sea, lo podrías hacer y te apuesto que tienes compañeros que así lo hacen, ¿no? Sí. Pero nunca o no te das cuenta o no te cae ese 20 que dices, oye, pero ¿y si bloqueo estos días? O sea, ¿cómo tú llegaste a ese punto de decir, a ver, voy a gastar? Porque también no es que seas millonario, o sea, no, con No, lo que no, trabajas te da para no, no, vivir no. bien, o sea, siendo Sí, sinceros claro. y O sea, como todos, igual yo también, ¿no? no, claro. Pero te da para vivir bien, te acomodas tu horario y demás. ¿Cuándo lo decidiste, güey? Cuando regreso de Ciudad de México a Guadalajara, yo no me quise, me ofrecieron 2 veces quedarme en 2 hospitales muy grandes allá en la Ciudad de México, pero mi plan era llegar a Guadalajara, poner aquí mi clínica y ponerme a chambear. Cuando regreso a Guadalajara, la agenda se empieza a llenar, porque casi no habemos rehabilitadores cardíacos en el Sí, país. Mis colegas y mis maestros empiezan a decir: "Hugo, ¿dónde te mandamos pacientes?", porque, pues, ya los tengo aquí. Entonces, ven varios pacientes a la semana que necesitan rehabilitación cardíaca. Entonces, sin exagerar, yo creo que al mes de que abrimos la clínica de rehabilitación cardíaca, pues ya tenía, ya tenemos hasta lista de espera. O sea, qué nos chido, llenamos de una güey. carta de pacientes, pero porque hay una necesidad muy real Sí, y que el especialista joven ve el valor en la rehabilitación cardíaca y que no puedes perder tiempo. Entonces, muchos de mis colegas me empiezan a llenar la consulta, me empiezan a llenar mis horarios de rehabilitación, de forma tal que el primer año y medio de que regreso de mi fellow allá en la Ciudad de México, pues no le podía decir que no a nadie por el tipo de pacientes que eran y pues porque pues, llegas con ganas de trabajar. trabajar. El problema era eso, que tenía las agendas llenas, empezaba a veces a rehabilitar pacientes desde las 7 de la mañana y cerrábamos la puerta de la clínica a las 8 de la noche, los sábados a veces también teníamos, y el tema ahí fue que por estar trabajando mucho en la clínica, luego ya tenía que no dar consulta, porque tenía pacientes para rehabilitar. No dejas tú al paciente solo Sí. ahí entrenando, no, tú estás con él.
Luego ya no podía ir a dar conferencias. Luego ya no podía venir a los podcasts cuando Ajá, sí. invitaron. Entonces, habían cosas que por lo saturado de mi agenda, pero por lo de la rehabilitación cardíaca, ya no estaba haciendo otras cosas que me dan mucho gusto, como compartir una sesión contigo, como estar con los chicos en las universidades en sus conferencias, como ir a dar una conferencia, un congreso, bla, bla, bla. Entonces, ahí es donde dices, a ver, tienes que gestionar mejor tu tiempo. Tienes que valorar tus momentos de descanso, tus momentos para hacer X, Y o Z. Y apenas a mediados del año pasado es donde digo, a ver, no, tiene que cambiar la cosa porque me estoy burneando por yo solo querer abarcar muchísimo, me estoy burneando. Y ya empiezo a diversificar mi consulta, empiezo ciertos casos mandárselos a otros colegas cardiólogos para a lo mejor yo no verlos directamente en consulta y solamente dedicarme a este tipo de cositas. Regresan a Guadalajara otras compañeras que se fueron a formar en rehabilitación cardíaca y empiezo a diferirles pacientes también, pues para ayudarnos entre todos, para ellas que empezaron a crecer también sus clínicas y para Sí, yo también desahogar un poquito de mi de la tiempo, carga ¿no? laboral. Exactamente, y poder tener más calidad de vida, poder regresar a las conferencias, X, Y o Z. Pero entonces me di cuenta ya cuando definitivamente estaba por mi propio mandato burneadísimo, ¿no? Entonces, sí, apenas, digamos, 6, 7 meses que digo, está bien, ya trabajaste, ya te sirvió, empieza a diversificar tu trabajo por salud mental, básicamente. Para los cardiólogos, ya casi para terminar, amigo. Dale, dale. No, yo no tengo Híjole, pues, prisa. Si aquí no nos corren, yo no tengo prisa. Oye, porque espero que también les interese a los cardiólogos, a los que están haciendo cardiología o medicina interna, rehabilitación cardíaca. ¿Tú crees que sea una buena opción para ellos? Definitivamente. Abriendo Bu- la carga laboral, ya hablan, tú estás en el campo, Hugo, o sea, en el país, pues, que hay una deficiencia y pueden tener trabajo saliendo. Sí, sin duda. La ventaja de tener una alta especialidad es pues que diversificas mucho pues, tus atenciones, ¿no? Te dedicas a algo más en particular. En el país somos muy pocos rehabilitadores cardíacos. Habrá de decir, si quieres hacer rehabilitación cardíaca, no tienes que ser cardiólogo nada más. En el país te puedes ir a la rehabilitación cardíaca siendo especialista en medicina deportiva, siendo especialista en fisiatría o rehabilitación física y siendo cardiólogo. Son los tres Ok. especialistas que podemos hacer esa alta especialidad. Aún así, somos muy pocos en el país. La mayoría de estos especialistas que se forman se quedan en ciudades grandes como Ciudad de México y Guadalajara. De hecho, la mayoría estamos en estas dos ciudades. Obviamente tenemos centros de rehabilitación cardíaca en Monterrey, tenemos en Mexicali, tenemos en Yucatán, tenemos en Puebla, pero la mayoría se concentran en Guadalajara, en Ciudad de México, haciendo que haya muchos lugares de oportunidad donde verdaderamente hay una necesidad de rehabilitar pacientes. Apenas este año, bueno, apenas en 2025 se publicaron las primeras guías bien hechas de rehabilitación cardíaca mexicanas. Entonces, apenas el mundo le está viendo el verdadero sentido y el verdadero valor a la rehabilitación cardíaca. Tan así que apenas en 2026 salen las primeras guías europeas de rehabilitación cardíaca. Les ganamos en México. Pero justamente porque hay un gran nicho de oportunidad, ya se documentaron beneficios en el paciente que rehabilita, bajan sus hospitalizaciones, baja el riesgo de mortalidad, disminuye el costo de salud en cuanto a medicamentos, procedimientos, viven más, viven mejor. Los sistemas de salud a nivel mundial están diciendo, oye, no manches, si una muy buena parte de nuestro presupuesto va para el paciente cardiópata que se descompensó y la rehabilitación cardíaca puede ahorrarnos todo esto, nos urge tener rehabilitadores cardíacos. Entonces, cada vez estamos viendo más campo laboral. El tema es que en México la rehabilitación cardíaca está creciendo muchísimo en la parte pues, privada. Privada. La cubren las aseguradoras, entonces da muchas comodidades. En resumidas cuentas, es una gran alta especialidad. Hay trabajo para todos todavía, no está saturada el área. Y ahora sí, como dicen, te empiezas a capitalizar bastante rápido, pero la inversión es alta al inicio. No me refiero de tiempo, que sí lo es. Económicamente sí cuesta bastante poner un gimnasio de rehabilitación cardíaca, pero la inversión se recupera relativamente rápido. Así es. Pues ahí está. Ahí está. La verdad que amigo, es algo nuevo que tenemos acá. La verdad es algo nuevo que yo conozco, la rehabilitación cardíaca. Ya uno piensa en, o sea, que de estudiante dice, voy a ser cardiólogo, pero ya cuando eres cardiólogo, ya lloraste porque no entraste a una Puede subespecialidad, ser. ya, o una alta especialidad, ¿no? En este caso. Entonces, pues, qué chido, qué chido escucharlo de ti y la verdad que a veces, te digo porque muchos
ven en la conferencia al doctor Hugo, ¿verdad? Huge, pero no saben lo que hay detrás, ¿no? O sea, y aparte todo lo que has hecho, no entré ahorita en el tema de la creación de contenido, pero hacer creación de contenido, tienes tu libro, publicaciones, pues las conferencias. Ahorita que estás trabajando con inteligencia artificial, o sea, dicen, oye, ¿cuándo tiene tanto tiempo el doctor, ¿En no? qué momento? Y aún así, pues bueno, como dice, tengo tiempo para venir a lo mejor y eso está padre, que dignifiques tu tiempo y tu persona, ¿no? Porque a veces yo les digo, yo puedo chambear todo el día, todos los días, pero la verdad sí me gusta estar con mi esposa, sí me Claro, gusta hacer el podcast, claro. sí me gusta hacer ejercicio, entonces todo depende, la especialidad que sea, pues de ustedes. ¿Cómo ves, amigo? Tú solito te castigas con el trabajo que quieres, definitivamente. Así que piénsensela bien. Ser médico, ser especialista, ser otro especialista no te define como persona, definitivamente. Y ya cuando alcancen esa meta profesional que ustedes pudieran tener, no piensen que todo lo tienen que echar a esa canasta. Definitivamente, tú lo dijiste. Hay cosas más importantes. Pasar tiempo con tu pareja, cuidar tu salud física, cuidar tu salud mental, descansar, estar tranquilo. Para mí, si me preguntas qué es felicidad, para mí es tranquilidad. Felicidad es directamente para mí un sinónimo de tranquilidad. Así que si yo estoy tranquilo, estoy feliz, bien a gusto. Así que piénsensela bien, porque eso es lo que a veces no nos dicen en la carrera. Sí, güey, bueno, pues bueno, la verdad es que me dio mucho gusto, amigo. Muchísimas gracias por venir acá A ti por al invitarme. podcast. Ya Por por fin se fin, pudo. nos vamos a Por ver fin en se Chiapas de pudo. nuevo. Voy a estar allá platicando con Hugo, ya ahora sí más tranqui, más relajado. Y pues bueno, no olviden suscribirse, darle like al canal, también seguir en las redes, que obviamente ya de seguro todos los que vean este episodio van a conocer las redes del doctor, pero estás